Buen día, nosotros somos estudiantes de primer año del programa de medicina de la Universidad del Quindío. Este es un proyecto para la materia Núcleo Integrador 1. Nuestro grupo está conformado por 8 integrantes: Anthony Joves, Carmen Valeria Villegas, Carolina Madrid Álvarez, quien les habla, Daniela Ramírez Cardona, Daniela Vargas, Eliana Carolina Cardona, Gregorio Enrique Mora y Javier Mauricio Herrera. El tema del cual les vamos a hablar es sobre la obesidad e inflamación. Para iniciar con esto, vamos a hablar sobre los conceptos. Obesidad. La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Este es un concepto de la Organización Mundial de la Salud en el 2010. La inflamación hace referencia a la respuesta del organismo ante la infección o las heridas caracterizadas por hinchazón, rubor, dolor y fiebre que tiene como fin el restablecimiento de la homeostasis. La obesidad es un importante problema de salud a nivel mundial, ya que su prevalencia aumenta de manera apresurada y se considera que en los próximos años la mayor parte de la población será obesa o al menos presentará sobrepeso. Asimismo, es una enfermedad crónica que se produce por un desequilibrio entre la energía ingerida y la energía gastada. Se considera el resultado de la combinación de factores genéticos con una alimentación inadecuada y falta de actividad física regular. Este exceso de energía se almacena en los adipocitos o células del tejido adiposo, que aumentan en tamaño y en número o ambos. Estos cambios irán asociados a diversas situaciones patológicas o comorbilidades. En años recientes se ha reconocido que el tejido adiposo secreta varias moléculas bioactivas llamadas adipocitoquinas o adipocinas, que provienen principalmente del tejido adiposo blanco y tienen un papel primordial en la homeostasis de varios procesos fisiológicos. Origen de la inflamación en la obesidad. Existen evidencias de la relación tejido adiposo-inflamación. La célula adiposa o adipocito es una célula con una capacidad de generar y recibir información de su medio ambiente de una forma extraordinariamente eficiente e intervenir en el proceso inflamatorio crónico de baja intensidad. Este proceso de inflamación crónica está también relacionado con la resistencia a la insulina. El adipocito ha sido reconsiderado y es estudiado como algo más que una célula de almacén, y es así como se le reconoce su capacidad enzimática para sintetizar ácidos grasos, un proceso conocido como lipogénesis, y almacenarlos en forma de triacilglicéridos durante periodos de abundancia energética para luego movilizarlos vía lipólisis y suplir periodos de déficit calórico. En la actualidad, además, se le ha dado estatus de célula capaz de sintetizar y liberar gran número de moléculas de naturaleza lipídica y proteica. En el aumento de la cantidad de tejido adiposo se hallan implicados dos procesos. Por un lado está el aumento de tamaño de los adipocitos, hipertrofia, y por otro lado el incremento en el número de adipocitos, hiperplasia. Mecanismos implicados en la inflamación asociada a obesidad. Aunque está bien establecida la asociación entre inflamación y obesidad, no se conoce bien cuál es la causa que determina que el tejido adiposo produzca citoquinas inflamatorias y proteínas de fase aguda. Una posible explicación es que el origen de este proceso sea intrínseco al propio tejido adiposo, siendo la hipoxia el factor desencadenante. El tejido adiposo, además de adipocitos, contiene fibroblastos, preadipocitos y macrófagos, los cuales también residen en este tejido. Los macrófagos son contribuyentes importantes en el proceso inflamatorio sistémico general. Estos han sido implicados también en el desarrollo y mantenimiento de la inflamación inducida para la obesidad. Contribuyen con la secreción de muchas moléculas proinflamatorias secretadas en el tejido adiposo. Existe una asociación íntima altamente coordinada entre las vías inflamatorias y las metabólicas,
destacando la coincidencia entre la función de los macrófagos y los adipocitos en obesidad. Los macrófagos derivan de monocitos circulantes y su número varía directamente con la adiposidad, pasando de constituir entre el 5 y 10% de las células del tejido adiposo en condiciones normales a ser hasta casi un 60% en sujetos obesos. Los preadipocitos, a medida que van madurando, adquieren la capacidad de sintetizar numerosas proteínas, muy diversas, tanto en estructura como en función. Estos factores se denominan adipoquinas. El patrón producido de las adipoquinas varía con los cambios de peso. Ahora hablaremos sobre los biomarcadores de inflamación. Leptinas. Es producida principalmente por el tejido adiposo, sobre todo de origen subcutáneo, pero también se expresa en otros tejidos. La leptina se produce de manera proporcional a la cantidad de grasa corporal y funciona como un factor de saciedad que actuaría como un lipostato, es decir, como una señal que informa al hipotálamo sobre el tamaño de los depósitos de grasa del organismo. Las concentraciones circulantes de leptina son mayores en mujeres que en hombres y mayor en individuos obesos, lo que ha llevado a acuñar el concepto de resistencia a la leptina. Las evidencias que apuntan a una posible participación de la leptina como adipocina proinflamatoria cada vez son mayores. Se ha sugerido una estrecha relación entre la leptina y la proteína C reactiva, de manera que la leptina estimularía la producción de proteína C reactiva, mientras que la proteína C reactiva podría ser responsable de la resistencia a la leptina. Asimismo, se ha sugerido que la leptina podría ser un determinante de los niveles circulantes de proteína C reactiva en humanos. Las concentraciones circulantes de leptina aumentan ante estímulos proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 o lipopolisacáridos. Adiponectina, secretada únicamente por el tejido adiposo. Su principal función metabólica es la utilización de la glucosa y la oxidación de los ácidos grasos. Es también, al igual que la leptina, un regulador a largo plazo del apetito y del metabolismo, además de que parece tener un efecto antiinflamatorio inhibiendo la actividad fagocítica y la producción de factor de necrosis tumoral alfa de los macrófagos. A su vez, el factor de necrosis tumoral alfa inhibe su expresión y secreción directamente y posiblemente también al estimular la producción de interleuquina 6, que también inhibe su secreción. Sus niveles bajos se asocian a obesidad y con manifestaciones de síndrome metabólico. Los niveles plasmáticos de adiponectina son significativamente menores en personas con síndrome metabólico comparados con personas de la misma edad e índice de masa corporal sin síndrome metabólico. La reducción del 10% al 22% de peso en individuos obesos con una dieta muy baja en calorías o cirugía bariátrica se asocia con un incremento del 36 al 51% de los niveles de adiponectina. Factor de necrosis tumoral alfa. Es una citocina que participa en la inflamación sistémica y es un inhibidor del apetito. Se produce por una gran variedad de células entre las que se encuentran macrófagos, linfocitos, células endoteliales, miocitos, fibroblastos, células neuronales y adipocitos. Es un potente regulador del tejido adiposo, actuando de manera tanto autocrina como paracrina para influenciar una variedad de procesos, incluyendo la apoptosis. Induce la producción de interleuquina 6, que a su vez es el mayor determinante de la respuesta de fase aguda. Su neutralización lleva al incremento de la sensibilidad de insulina en tejidos. Un mecanismo por el cual el factor de necrosis tumoral alfa puede contribuir a la resistencia a la insulina es mediante el aumento de ácidos grasos libres en la circulación sanguínea de la lipólisis. Sin embargo, y en forma contradictoria, se sugiere que aumenta la adipogénesis. La concentración circulante de factor de necrosis tumoral alfa aumenta con la obesidad
y estudios in vitro han demostrado que el tejido adiposo visceral produce más factor de necrosis tumoral alfa que la grasa subcutánea. Resistina, secretada por tejido adiposo, células del sistema inmunitario como los macrófagos, quienes son la mayor fuente de esta en el plasma. La resistina inhibe la adipogénesis, pero al mismo tiempo su expresión aumenta durante la diferenciación de los adipocitos, lo cual parece indicar que la resistina podría actuar como una señal negativa de retroalimentación para reducir la formación del tejido adiposo. Se ha reportado que antagoniza la acción de la insulina, participando en el desarrollo de la resistencia a esta. Aunque la función fisiológica exacta de la resistina en humanos todavía no ha sido esclarecida, se han descrito algunos mecanismos que podrían ayudar a entender su efecto proinflamatorio. La resistina ejerce un efecto activador directo de moléculas endoteliales a través de la producción de endotelina 1 que induce la expresión de moléculas de adhesión BCAM1, E y CAM1 y de quimiosinas. Proteína C reactiva. Esta proteína es producida por el hígado y participa en la inmunidad innata. Sus niveles circulantes se asocian al índice de masa corporal y la presencia de diabetes. Es una proteína de fase aguda que disminuye con la pérdida de peso. Un estudio que utilizó la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real encontró que el gen encargado de codificar la proteína C reactiva está expresado en el tejido adiposo. Esta proteína estimula la liberación de diversas citoquinas, incluidas la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 beta, por los macrófagos y las células espumosas. Es importante mencionar que la interleuquina 6 es el principal estímulo para la producción de la proteína C reactiva, por lo que de esta manera la proteína C reactiva puede favorecer su propia producción. Todos estos efectos parecen estar mediados por la activación del factor nuclear Kb, que juega un papel central en la producción de los mediadores de la inflamación y que es activado por la proteína C reactiva en las células endoteliales. Este factor nuclear es uno de los más importantes reguladores de la expresión genética proinflamatoria. La síntesis de citocinas, como el factor necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y la interleuquina 8, son mediadas directamente por este factor nuclear. La interleuquina 6 es una citocina secretada por adipocitos y macrófagos. Es una molécula candidata para la transportación de información desde los adipocitos al hipotálamo en la regulación del balance energético. La grasa proporciona casi el 30% de la interleuquina 6 circulante en humanos y la producción de interleuquina 6 por el tejido adiposo incrementa con una mayor adiposidad. Por lo tanto, las concentraciones circulantes de esta citocina están altamente relacionadas con el porcentaje de grasa corporal, ya que la grasa subcutánea produce más interleuquina 6 que la grasa visceral. La interleuquina 6 juega un papel principal en la estimulación de la producción de leptina, rige la producción de la proteína C reactiva y contribuye grandemente al desorden sistémico inflamatorio crónico, mediante el incremento del fibrinógeno plasmático y contribuye al riesgo en la formación de coágulos. Inhibidor del activador de plasminógeno 1. Es producida en las células endoteliales y en los adipocitos. Sus niveles aumentan en personas con obesidad. Es un importante factor regulador de la cascada de coagulación que inhibe la degradación de fibrina al inhibir el activador de plasminógeno tisular. Sus niveles se encuentran elevados en sujetos obesos, consecuencia de un aumento de la producción por el tejido adiposo y no de las plaquetas o de las células endoteliales, donde se produce prioritariamente en condiciones normales. Una disminución de la fibrinólisis, consecuencia de un aumento de los niveles de este inhibidor, induce un estado de hipercoagulabilidad que favorece las complicaciones de la aterosclerosis. Ese inhibidor, además de su papel en la hemostasia, es una proteína de la fase aguda, que aumenta en respuesta a los procesos inflamatorios. Proteínas quimioatrayentes del monocito. De esta encontramos la 1 y la 4. La 1 es una quimiosina inflamatoria cuya principal función es ser quimioatrayente de monocitos y media la adhesión de estos al endotelio inflamado. Se ha reportado que la proteína quimioatrayente del monocito 1 se produce por el tejido adiposo blanco y sus niveles en suero se relacionan directamente con el índice de masa corporal, lo que sugiere que es uno de los factores críticos que ligan la obesidad y la inflamación de bajo grado. La proteína quimioatrayente del monocito 4 es quimioatrayente para monocitos y linfocitos T.
Hashimoto y colaboradores en el 2006 encontraron que esta muestra una relación significativa con los parámetros antropométricos. Por último, tenemos la interleuquina 8, que es un factor quimiotáctico de neutrófilos y es angiogénico. Esta es producida por fibroblastos, células endoteliales, monocitos, macrófagos y se expresa principalmente en los adipocitos. Su liberación es estimulada por la interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa e inhibida por la dexametasona. Sus niveles aumentan en la obesidad y esto contribuye principalmente a la inflamación. Gracias por su atención.